Envido. Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Me salvó la campana. Cállense. ¿Qué? Escuchen. El Eternauta claramente es una ficción. 4 tipos jugando al truco en un sótano de Vicente López y de golpe se corta la luz. Así comienza. ¿Qué relación puede tener esto con la política? Vamos a averiguarlo. El Eternauta es, sin dudarlo, desde su concepción, una historia política, pero no partidaria. Y ahora te lo explico. Es obvio que no podemos dejar de lado la dimensión política de la obra, pero como aclaré anteriormente, la obra no da mensajes partidistas, sino algo más profundo. Fue publicada en 1957 y 1959. No fue escrito por un autor peronista. Te diría que es lo contrario. El Eternauta de 1957 fue escrita en un contexto de fuerte inestabilidad política en Argentina, poco después del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Se publica en la revista Hora Cero, editada por Oesterheld y su hermano, en un momento de cambio y transición, donde la sociedad argentina se encontraba en un proceso de búsqueda de identidad y respuestas a la situación política. Dentro de esta dimensión política, te presento 5 símbolos que hacen a lo político del hombre, que se reflejan en la serie y que seguramente no te has detenido a reflexionar, pero sí los has percibido. El cuarto símbolo te aseguro que te va a volar la cabeza. Te advierto ciertamente que voy a hablar con spoilers, si es que no viste la serie aún. Pero si querés profundizar en el universo del Eternauta y prepararte para la segunda temporada, te invito a que te quedes. Yo soy Fraielio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Ver Más Allá de lo Evidente. Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace 2 días que está cayendo del cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. El primer símbolo que quiero compartirte lleva por título la resistencia. En el centro de toda esta historia está Juan, nuestro protagonista, un tipo que al principio solo quería sobrevivir junto a los suyos, pero poco a poco se convierte en algo más, un símbolo de resistencia. Durante toda la temporada hemos visto cómo lucha contra la desesperación, cómo intenta mantener su humanidad en medio del caos, y en el episodio final esa lucha alcanza su punto máximo, tema que voy a desarrollar en el cuarto símbolo, no te lo pierdas. Lo interesante de este personaje es que no cae en el cliché del héroe perfecto. Juan tiene miedo, duda, comete errores, pero sigue adelante. Y ese perseverar, ese resistir contra viento y marea, es uno de los grandes mensajes de la serie. Hay que resistir, pase lo que pase. Hay que mantenerse íntegro, abrazarse a los valores que nos mantienen humanos. La verdadera resistencia no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Por eso el segundo símbolo lleva por título el miedo. Muchas veces utilizamos las leyendas, las fábulas y la ciencia ficción, entre otras, para hablar sobre nuestros miedos. Oesterheld, el autor, fue desaparecido durante la dictadura militar argentina. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata. Desde la clandestinidad finalizó el guión del Eternauta 2. Para esa época ya habían sido secuestradas y asesinadas sus 4 hijas: Diana, de 24 años, Beatriz, de 19, Estela, de 25 y Marina, de 18. Por esta razón, su obra siempre tuvo una lectura política evidente. La invasión como metáfora de la opresión, la resistencia colectiva como única forma de supervivencia. Ciertamente, esta adaptación mantiene la esencia, pero la actualiza. Y eso es lo interesante.
Ya no hablamos solo de dictaduras militares, aunque esa sombra sigue presente, sino que también se habla de temas contemporáneos. La desinformación, el individualismo frente a lo colectivo, el miedo al otro, el salir de la seguridad de tu hogar y no saber qué sucederá. Lo interesante de la serie es que plantea dilemas morales sin ofrecer respuestas fáciles. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sobrevivir? ¿Y qué ocurre cuando la amenaza ya no está solo fuera, sino también dentro del grupo? Son preguntas incómodas, pero muy necesarias. Es interesante en la historia del Eternauta cómo convierte algo tan inocente como es la nieve en una amenaza mortal. Es un recurso muy interesante, muy brillante, porque juega con la alteración de lo cotidiano. Esto es claro en la escena en que Juan llega desde el exterior con copos de nieve pegados al abrigo. Se genera una tensión insoportable porque sabemos que esos copos matan y nos preguntamos, ¿y si ya están contaminados? ¿Y si ya es demasiado tarde? Ese tipo de terror, el que surge de lo familiar convertido en amenaza, es mucho más efectivo que cualquier monstruo o alienígena, porque nos obliga a cuestionar nuestra relación con lo cotidiano, con lo que damos por sentado. Durante la pandemia, por ejemplo, bastaba que uno estornudara cerca tuyo para espontáneamente dar unos pasos hacia atrás. Un simple estornudo durante ese tiempo pasó de ser eso a ser una amenaza mortal. No por acaso, y como dato curioso, te cuento que en la Biblia la frase más repetida es "no temas", o una variante similar ciertamente, pero lo más llamativo de esto es que se repite 365 veces. Es como si Dios nos estuviera diciendo una vez al día durante todo un año: no temas. El Eternauta no es solo ciencia ficción con escarabajos, alienígenas y nieve mortal. Es también una reflexión sobre la humanidad, el miedo, el poder, el sacrificio personal, sobre la respuesta que los seres humanos damos frente a los conflictos, frente a un supuesto apocalipsis. En este sentido, la estrategia del mal juega un papel muy importante en toda la historia, porque al fin y al cabo, las estrategias revelan quién es quién en una situación límite. Y por eso, el tercer símbolo lleva por título la estrategia del enemigo. Mano a mano que transcurren los episodios, nos vamos dando cuenta que la invasión alienígena no fue un evento repentino, sino que detrás de eso hay toda una estrategia, hay todo un proceso de planificación y en varias fases. Primero fue el apagón global, sin electricidad, sin comunicaciones, sin tecnología. Básicamente nos dejaron ciegos y sordos, incomunicados. La incertidumbre de no saber qué está pasando es terrible. Esto nos muestra una jugada maestra de parte del enemigo. Si te quitan tus herramientas más poderosas antes de atacar, te vuelves completamente vulnerable. Después llegó la nieve mortal, una nevada que a simple vista podía parecer un fenómeno natural extremo, pero en realidad era una trampa letal. La nieve fresca mataba al contacto en cuestión de segundos. Frente a esto, lo impactante es cómo la serie mostró la reacción de la gente. No hubo unión, no hubo solidaridad, pero sí hubo caos, egoísmo y violencia. La humanidad se rompió sola antes de que los alienígenas tuvieran que hacer demasiado. Esto es una de las críticas sociales más potentes que plantea el Eternauta. El verdadero enemigo muchas veces no viene de fuera, sino de dentro. Y luego, cuando ya la mayoría estaba atrapada entre la desesperación y el miedo, aparecieron los cascarudos gigantes que caían del cielo como meteoritos. El Eternauta presenta de manera inteligente una amenaza física y psicológica a la vez.
Los alienígenas no solo cazaban humanos, sino que les lavaban el cerebro y los reinsertaban en los grupos de supervivientes. Es decir, cualquiera podría ser un traidor sin saberlo. El enemigo ya no era solo externo, podía ser tu vecino, tu amigo e incluso algún miembro de tu propia familia que había sido reprogramado. El enemigo crea ese ambiente de paranoia constante. El miedo y la desconfianza, al fin y al cabo, provocan que las personas no se unan, se encierren y así sean más fáciles de gobernar. Al final de la serie aparece esa mano con tantos dedos y es en ese momento que descubrimos que también los escarabajos no actuaban por cuenta propia, que no son los verdaderos villanos, sino que eran soldados o peones de algo mucho más grande, porque en el cómic original estos seres son dominados también mentalmente. Ese algo más grande es el alienígena conductor, es un ser que no solo domina a sus tropas, sino que también controla a los humanos como si fuera un director de orquesta. Literalmente los dirige con gestos y señales sin necesidad de palabras. Esa escena en la que las masas caminan hacia él como si fueran devotos es de las que ponen la piel de gallina, porque lo peor es que algunos lo hacían de manera voluntaria y eso es lo más inquietante de toda la serie, cuando los oprimidos empiezan a amar al opresor. Lo interesante de este opresor es que se comunicaba sin necesidad de palabras, como ya hemos dicho, lo hacía todo mediante gestos, con una especie de ritmo o música que guiaba a los controlados. Aquí te invito a ver más allá de lo evidente. Pareciera que Oesterheld nos está advirtiendo. No se trata solamente de una invasión física, sino también cultural y emocional. En una escena, Juan observa cómo un grupo de humanos camina hacia esa criatura con una expresión serena, como si no tuvieran miedo. Y esa serenidad resulta aterradora porque no parece forzada. Era como si hubieran aceptado su destino, como si hubieran encontrado la paz al rendirse. Y claro, uno no puede evitar preguntarse qué les han hecho para que actúen así. ¿Es solo control mental o realmente creen que esa criatura representa una nueva oportunidad, una especie de salvación? Lamento reconocer que a veces la desesperación es tan grande que algunas personas prefieren entregarse y dejar de luchar, dejar de resistir. Dentro de esta situación veamos más allá de lo evidente, pues la historia hace un planteo muy interesante. Cuando Juan tiene la visión de esa mujer que atacó en el centro comercial, ella le dice: sigo aquí en algún rincón de mi mente, no dejes de buscarme. Esto quiere decir que aquellos humanos que han sido tomados por el enemigo mantienen un rincón de conciencia. Este pequeño rayo de esperanza cambia por completo la narrativa, porque no estamos ante zombies sin alma, muertos vivientes sin razón, sino ante personas atrapadas que en el fondo desean ser liberadas. Y esto le añade una dimensión moral al conflicto, porque nos lleva a preguntarnos: ¿debemos matar a los controlados o intentar salvarlos? Obviamente Juan opta por la segunda opción, aunque esto le cueste más sufrimiento. En contraposición al opresor tenemos ciertamente la resistencia, a Juan. Y como habíamos señalado anteriormente, como te lo había prometido, llegamos al cuarto símbolo, que lleva por nombre el Eternauta. En medio de todo este caos nos encontramos con Juan, nuestro símbolo de resistencia, que está lidiando con sus visiones que al principio parecen sueños o premoniciones, pero que luego descubrimos que son mucho más, son fragmentos de otras realidades, otros ciclos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahora te lo explico. El nombre Eternauta surge de la combinación de éter, que significa lo eterno, y nauta, que viene del griego y significa navegante o viajero. Por lo tanto, Eternauta puede ser interpretado como un viajero de la eternidad o un navegante del tiempo.
Es decir, que la historia nos mete de lleno en la teoría del bucle temporal, de ahí el nombre del Eternauta. Te lo explico mejor. Juan no solo está viviendo una única línea de tiempo, está atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez, y cada vez que muere o fracasa, todo vuelve a empezar. Esto explica por qué tiene recuerdos de cosas que aún no han pasado y por qué siente que ya ha estado en ciertos lugares. Es terrible. La idea del bucle no solo le da un giro de ciencia ficción muy potente a la trama, sino que también añade un componente emocional tremendo. Cada repetición significa más sufrimientos, más pérdidas, más desesperación, y sin embargo Juan sigue adelante. Su fuerza, su motivación es encontrar a su hija Clara. Esta búsqueda se convierte en el centro emocional de la serie. No es solo la misión de un padre, es el intento desesperado de romper el ciclo y cambiar el destino. Pero claro, cuando finalmente encuentra a Clara, la situación es mucho más complicada de lo que se esperaba. Clara ha cambiado, ya no es la niña que Juan recuerda, se comporta de una manera extraña, como si ya no fuera completamente humana. De hecho, los propios padres en un momento dicen que tiene algo raro y que hay algo que no funciona en ella. Es una escena que te deja helado porque te das cuenta de que Clara podría ser una de esas colaboradoras que los alienígenas han manipulado. Pero a la vez hay indicios de que todavía queda algo de su verdadera conciencia dentro de ella. Y es aquí donde el episodio juega con nuestra esperanza y también con nuestro miedo, y nos lleva a preguntarnos, ¿se puede salvar o ya es demasiado tarde? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Nos tenemos que dar por vencidos o debemos intentar salvar a las personas? ¿Cuándo es demasiado tarde? Juan está atrapado en ese bucle, en esas visiones, pero ahora sabe más que nunca, tiene una misión clara: romper el ciclo, salvar a su hija y con suerte liberar a la humanidad de ese ciclo de destrucción y control. La lucha continúa, pero ya no es solo una cuestión de sobrevivir. Es una cuestión de recuperar la esperanza y quizás de demostrar que incluso en nuestras peores versiones, los humanos aún podemos redimirnos. Esas visiones de Juan, esa sensación de déjà vu, nos lleva a pensar que la verdadera batalla no es solo contra los alienígenas, sino contra nosotros mismos. ¿Estamos condenados a cometer los mismos errores una y otra vez? ¿O existe la posibilidad de romper el ciclo y escribir un futuro diferente? ¿Podemos o no aprender de nuestros errores? Acá no se trata solo de aprender a esquivar balas o de encontrar una salida mágica como lo haría Harry Potter. Se trata de cambiar la mentalidad colectiva, de superar el egoísmo, la desconfianza y el miedo que nos lleva una y otra vez a la autodestrucción. Me parece una propuesta bastante ambiciosa, pero muy necesaria en los tiempos que corren. Es obvio que Juan está llamado a romper el ciclo, pero no puede hacerlo solo. Necesita aliados y esos aliados podrían ser personas que aún conservan su parte de conciencia a pesar de estar controladas. El problema aquí es que los alienígenas han logrado la desunión. Y a pesar de que este quinto símbolo podría estar incorporado al tercero, lo traigo a consideración porque es bueno darle una mayor profundidad. El quinto y último símbolo lleva por título Divide y reinarás. El último episodio de la serie refuerza esa crítica social que ha estado presente desde el primer capítulo y que dentro de todo hemos mencionado en los símbolos anteriores. No solo es una lucha contra alienígenas, es una metáfora de cómo en situaciones extremas los humanos tendemos a dividirnos en lugar de unirnos. Como he dicho en el video anterior, y lo traigo a consideración porque es un hecho bastante reciente, pero esta actitud la vimos con el apagón
ficción en España. En lugar de colaborar, la mayoría optó por la violencia y el egoísmo. Las barreras y las traiciones surgieron casi de inmediato. En la ficción, esta división es lo que realmente permitió a los invasores avanzar con tanta facilidad. No fue solo su tecnología o su poder mental, fue nuestra propia incapacidad de mantenernos unidos lo que nos condenó. Además, la serie nos muestra que los alienígenas no usaron la fuerza bruta al principio. Fueron sutiles, observaron a la humanidad, entendieron nuestros puntos débiles y luego diseñaron una invasión basada en esas debilidades. Primero la tecnología, luego sembrar el miedo y después dejan que nos destruyamos solos. Cuando finalmente intervienen directamente, ya estamos lo suficientemente debilitados y divididos como para no responder a una amenaza real. Y esto, a mi parecer, nos muestra una vez más, no solo en la ficción, sino tristemente en la vida real, que la desconfianza y el miedo pueden ser más peligrosos que cualquier arma. Veamos más allá de lo evidente. Estamos ante una serie que plantea problemas y soluciones humanas que van más allá de la ficción. Por ejemplo, que el amor y la memoria son armas tan poderosas como cualquier tecnología, lo frágil que puede llegar a ser la sociedad moderna, la facilidad con la que renunciamos a nuestras libertades por miedo, la importancia de resistir. Todo esto le da al Eternauta una profundidad que pocas series actuales se atreven a explorar. Como te darás cuenta, podemos ver la serie, la vida, nuestros acontecimientos cotidianos de forma superficial o aprender a ver en profundidad más allá de lo evidente. Podemos atrevernos a navegar mar adentro en profundidad. ¿Cuáles de estos 5 símbolos te gustó más? Te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like. Y si crees que este video imparte valor y conocimiento, compartilo en tus redes sociales, con tus amigos y, por qué no, con tus enemigos. Yo soy Fraielio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.